Hola mis amigos queridos, ¿cómo están? Solo podemos alabar a Dios por su infinita misericordia, por su amor extraordinario. Cada día, en los pequeños detalles de la vida, ahí está la mano poderosa de Dios. Sin embargo, pues como siempre digo, mientras peregrinemos en este mundo, el dolor no va a faltar, una mala noticia, que alguien que amamos está muy enfermo, o que algún ser querido falleció. En fin, estamos peregrinando en este mundo de dolor. Nunca deberíamos haber salido de la casa del Padre, pero infelizmente Adán y Eva cayeron y nosotros vinimos atrás y hoy día sufrimos las terribles consecuencias del pecado, que no deforman solo nuestro mundo interior. El pecado no deforma solo nuestro mundo interior, sino que deformó la naturaleza. El clima ya no es el clima perfecto que salió de las manos de Dios, la ley del equilibrio, en fin. El resultado es que vivimos en un mundo de dolor, de sufrimiento. Por eso es que debemos orar a Dios pidiendo que este peregrinaje llegue al fin, y va a llegar al fin. Cuando vemos las señales de la venida de Cristo, todo se está cumpliendo. Y ahora vamos al estudio de la lección número 12 para el 17 de junio del año 2023. La lección de hoy es una prolongación, es la segunda parte de la lección que comenzamos la semana pasada. El título es El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Y el propósito de la lección es mostrar que el arma principal del enemigo para destruir la vida de las personas es el engaño, la seducción y la mentira. Y cuando estas armas no le dan resultado, entonces se echa mano de la violencia, la persecución. El asunto es que él quiere llegar a su objetivo final, quitarle la adoración a Dios y transferirla para él. Ya estudiamos a lo largo del trimestre que en realidad el asunto en discusión es el tema de la adoración. Ahora, cuando hablo de adoración, no estoy hablando de arrodillarse delante de un Dios extraordinario como es nuestro Dios, o arrodillarse delante del enemigo de Dios. No estoy hablando necesariamente de adorar en ese sentido, sino de reconocerlo como el centro de nuestra vida. O reconocemos a Dios como aquel que dirige nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, o entonces si no elegimos a Dios, pues de manera natural ya estamos en las manos del enemigo para hacer su voluntad. El enemigo va a hacer de todo lo que pueda para llevar tu adoración, tu servicio, tu vida a sus caminos, para que dejes de andar con Dios, dejes de amar a Dios, te olvides por completo de Dios. ¿Y cuál es el resultado? En nuestros días vemos el mundo de cabeza para abajo. La inmoralidad, la deshonestidad, la injusticia, la promiscuidad, la violencia. Es un cuadro terrible el que estamos viviendo en nuestros días. Entonces Dios levanta mensajeros simbolizados por los tres ángeles de Apocalipsis 14, para llamar al pueblo, para advertir al pueblo, para decirle que ha llegado la hora de su juicio y que es necesario volverse a Dios de todo corazón, alma y cuerpo. El primer subtítulo para el estudio de esta semana es La herida mortal. Vimos hasta aquí pues ya que el tema en discusión es la adoración, pero ahora vamos a leer un texto. Aliás, vamos a leer tres textos. El primero es Apocalipsis 12, 6, porque vamos a hablar de una profecía que está presentada en la Biblia de tres maneras diferentes. Apocalipsis 12, 6, leo, dice así: La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetir que el arma poderosa que el enemigo usa para destruir a las personas es el engaño, la mentira, la seducción.
te quiere hacer creer como verdad lo que no es verdad. Y tu única salvaguardia es la palabra de Dios. Ahora, si revisamos la historia de este mundo, ha habido periodos de la historia en que el enemigo vio que el resultado de la mentira, la seducción, el engaño no le daba resultado. Y entonces usó la violencia. ¿Y la violencia contra quién? Especialmente con aquellos que eran fieles a Dios. Aquellos que tomaban la Biblia como la base de su conducta, de su comportamiento, como la base de su creencia, de su fe. La Biblia y únicamente la Biblia. Tú sabes que históricamente uno de los engaños del enemigo fue decir, bueno, la Biblia no puede ser llevada al pie de la letra, hay que creer también en la tradición. Entonces la Biblia comenzó a quedar de lado y comenzó a darse lugar a la tradición. La iglesia cristiana que Jesús dejó cuando Él estuvo en esta tierra, se fue manchando, se fue contaminando. Ya vimos que a eso el Apocalipsis le llama el vino de la fornicación. Se fue adulterando, el jugo puro de la uva se fue volviendo vino fermentado. Y cuando una persona bebe, se desorienta. Y eso es lo que pasa con muchos seres humanos hoy. No saben lo que creen, no saben por qué creen. Y la base de lo que siguen son tradiciones humanas y no la palabra de Dios. Por eso la necesidad de tener siempre la Biblia abierta. Entonces, aquí se habla de la mujer que fue perseguida. La mujer, tú sabes, es símbolo de la iglesia de Dios. La mujer de Apocalipsis 12, una mujer vestida de blanco, la iglesia de Dios. La mujer vestida de rojo, la iglesia del enemigo de Dios. Pero aquí la mujer que simboliza la iglesia de Dios es perseguida. ¿Por quién? Por el dragón de Apocalipsis 12. Y es perseguida por 1260 días. En profecía tú sabes que un día es un año. O sea, fue perseguida la iglesia de Dios en algún momento de la historia por 1260 años literales. Y si tú revisas la historia, yo no voy a analizar detalles históricos en este momento, pero si tú revisas la historia, durante la Edad Media, en el periodo llamado el oscurantismo, el poder religioso que torció la palabra de Dios, el poder religioso que se contaminó con ideas extrañas que no tienen fundamento en la palabra de Dios, ese poder religioso desató toda su ira contra los que estudiaban la Biblia y solamente la Biblia. Y ese tiempo de persecución duró exactamente 1260 años, comenzando en el año 538, cuando Roma, la iglesia romana, se tornó la iglesia oficial del Estado, y terminando en 1798, cuando el general Berthier, un general de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, tomó preso al líder religioso de la iglesia romana. Ahora, si tú haces los cálculos de 1798, del año 538 hasta el año 1798, vas a tener exactamente 1260 años en que la iglesia de Dios fue perseguida. Cuando el poder romano perdió su poder, pues ahí la iglesia dejó de ser perseguida. Pero esa profecía se repite de otra manera en el Apocalipsis. En Apocalipsis 13:5, mira lo que dice. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿De quién está hablando aquí? De la bestia que es presentada. Bestia es algo simbólico, no es una bestia, pero simboliza en profecía a un poder religioso. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Mira, aquí está la misma profecía. Ese poder religioso tuvo fuerza en sus manos, autoridad para perseguir a los que estudiaban la Biblia y solamente la Biblia durante 42 meses.
Tú sabes que un mes tiene 30 días. Si tú multiplicas 42 veces 30, vas a llegar a 1260 días, que simbólicamente o proféticamente son años, 1260 años. La misma profecía repetida de otra manera. Pero hay una tercera ocasión en que se repite la profecía y está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Dice: pero se le dieron a la mujer, a la iglesia, las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El desierto, el dragón, ese poder religioso contaminado, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Interesante. Un tiempo, 2 tiempos, la mitad de un tiempo, 3 años, 36 meses. Resultado, 1260 años. La misma profecía repetida de 3 maneras diferentes y refiriéndose a un tiempo en que ese poder religioso contaminado perseguiría a los que fundamentaban su fe únicamente en la palabra de Dios y los tacharían de herejes, de rebeldes, de gente que no quería alinearse al poder religioso dominante de aquellos tiempos. Y fue eso lo que sucedió en la Edad Media. Tú puedes leer la historia universal y vas a ver cómo ese poder religioso no admitía que nadie tuviera su propia regla de fe. Tenían que aceptar lo que el poder religioso decía. Pero sucede una cosa interesante, que la misma profecía, mira lo que dice Apocalipsis 13:7, profetizaba algo interesante. Dice, el dragón le dio su poder, el dragón es el enemigo, le dio poder a este poder religioso, le dio poder, su trono y su autoridad. Vi una de sus cabezas del poder religioso como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. O sea que en un momento ese poder que esta institución religiosa tenía para perseguir, para violar las conciencias, en un momento perdió su poder. Y eso sucedió justamente durante la Revolución Francesa, cuando el general Berthier, ya lo dije, general de Napoleón, fue preso. Y ahí se acabó el poder de él. Sin embargo, la profecía decía que esa herida mortal sería sanada. Y efectivamente, en 1929 se firmó el Tratado de Letrán y ese poder religioso que estaba herido mortalmente recuperó su poder, ahora no solo poder político, sino también poder religioso. Todo, la profecía lo decía, y todo se cumplió. Vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de la apostasía. Este poder religioso, mira cómo trabaja. Lo dice Pablo en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, hablando a los cristianos, Pablo dice, nadie os engañe de ninguna manera. Percibe la palabra engañar, porque ese es el arma favorita del enemigo. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, y está hablando aquí de la venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual, ¿quién es ese hombre de pecado, ese hijo de perdición? Ahí Pablo da las características, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesantísimo esto, porque el líder de ese poder religioso que durante 1200 años persiguió a la iglesia de Dios y que fue herida en la cabeza, pero que después se recuperó de la herida mortal, ese líder religioso en algún momento se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el trono, como simbólicamente en el trono de Dios.
Quiere decir, la gente, las multitudes van a creer que es Dios o que es un representante de Dios, un vicario de Dios. Querido, mucho cuidado, porque la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores. Dice que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. Entonces, ningún líder religioso de ninguna iglesia puede tomarse la atribución de decir que es infalible o que no puede pecar, porque todos los seres humanos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos de la gracia perdonadora y transformadora de Jesucristo. Bueno, la tercera parte habla de la estrategia final de Satanás. Quiere decir, el poder religioso, especialmente en estos días, en estos tiempos de libertad, donde cada uno defiende el hacer lo que le venga en gana, el poder religioso podría no tener mucha influencia, pero la estrategia de este poder es hacerse también un poder político. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 14 y 15. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Esto es terrible. Quiere decir que ese poder religioso que durante 1200 años persiguió a los estudiantes fieles de la Biblia y a los que querían seguir a Dios obedeciendo su palabra, ese poder religioso en estos días, yo no sé cuándo, pero la profecía dice que en los últimos días volverá a ejercer el poder político, el poder de la fuerza, para que las personas que estudian la palabra de Dios y obedecen únicamente la palabra de Dios y que no aceptan tradiciones humanas, vuelvan a ser perseguidos. Ahora, yo no entiendo, en una época de tanta libertad como vivimos hoy, ¿cómo un grupo de personas podrá ser perseguido por causa de su fe? Yo no entiendo, pero la profecía dice, y yo tengo que presentar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no es fácil permanecer fiel. Por eso Dios hoy está marcando a su pueblo. Y lo está marcando con el sello divino que es el sábado, la señal entre Dios y su pueblo. Al mismo tiempo el enemigo está marcando a su pueblo, a sus seguidores, a los que no le hacen caso a la palabra de Dios, y los está marcando también con su señal. Ahora, si el sábado es señal de fidelidad a Dios y de pertenecer a Dios, pues cualquier otro día, inclusive el domingo, podría ser, sin duda ninguna, la señal, el sello con el cual el enemigo está marcando a sus seguidores. Y cuando digo seguidores, no es necesariamente que una persona quiera seguir conscientemente al enemigo. Yo creo que hay gente así, pero no, mucha gente será engañada. Por eso tú te das cuenta, casi en todos los versículos se usa la palabra engaño, 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 mentira, 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 porque ese es el arma del diablo. Por eso la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces, tu sentimiento, tu manera particular de pensar no puede determinar el camino que escojas. Tú tienes que fundamentar tu fe en la palabra de Dios. Y lo maravilloso es que cuando tú abres la palabra de Dios, no encuentras solamente profecía, que la señal de la bestia, que... No. Encuentras profecía también. Tú sabes que la Biblia es un libro donde encuentras matemática, encuentras geografía, encuentras historia, encuentras sociología, encuentras psicología, encuentras temas de salud. La Biblia es un libro que abarca todas las áreas del comportamiento humano, de la vida humana. Sin embargo, querido, la Biblia es la palabra de Dios. Es que Dios te ama.
Dios no te creó y te dejó abandonado en el mundo para que trates de ser feliz solo por tu cuenta, no. Al mismo tiempo que te creó, te dio el manual de la felicidad, que es su palabra. Y cuando tú vayas a la Biblia, no vayas buscando solo doctrina, solo encontrar argumentos para discutir con otra persona. No, no, no. Tú ve a la Biblia con el deseo de encontrarte con Jesucristo. Y si lo haces con sinceridad de corazón, pues Él va a hablar a tu corazón. Y cuando no sepas cómo decidir, Él te va a ayudar a decidir. Y cuando estés herido y tu corazón esté sangrando, Él te va a consolar. Él va a enjugar tus lágrimas. Tú no estás solo en este mundo. Aunque las circunstancias de la vida a veces te hagan sentir que estás solo, tú no estás solo. Dios te ama mucho, Dios camina contigo, Dios va contigo. Que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por acompañarme en estos estudios todas las semanas. Y muchas gracias por orar por las personas que registran sus pedidos de oración en la página. Felicidades y un abrazo cariñoso para ti.